Vamos al estudio, vamos a la carta a los Romanos capítulo 7. Terminamos el capítulo número 6. Hermanos, esperando en el Señor de que nos quede algo, ¿verdad? Nos quede algo de lo que hemos estado estudiando. Vamos a leer capítulo 7 de la carta a los Romanos, Romanos 7, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer versículos del 1 al 6, del 1 al 6, Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra del Señor se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Cuál es el régimen nuevo? Del Espíritu, y no bajo el régimen viejo. ¿Cuál es el régimen viejo? De la letra. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bendita misericordia. Que su Santo Espíritu sea hablándonos a nuestra vida, tratándonos de explicar, Señor, lo que necesitamos entender. Hay conceptos poderosos, grandiosos en esta carta. Espíritu Santo, tome usted el control de mi vida, de mis labios, de mis palabras. Espíritu Santo, usted es nuestro maestro por excelencia. Que podamos aprender, que podamos crecer, que podamos, Señor, tener claro estos conceptos, estas doctrinas, estas enseñanzas. Bendíganos, háblenos a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermano. Les pido en el nombre del Señor que luchemos por estar acá, que luchemos por estar despiertos. Yo sé que ha sido un día caliente, está muy caluroso. Dios nos va a regalar esa bendición de poder un día tener este lugar sin calor, pues. Tal vez no, porque algunos tienen miedo de que van a venir a congelarse. O sea, la meta sería, hermanos, que no se siente este calor, ¿verdad?
Yo sé que Dios tiene guardado eso. Lo que pasa es que, digamos, yo me puedo aventar y hacerlo ya, pero quiero hacer algo bien hecho. O sea, la factura de poner aires aquí, la factura más cara no es comprar los aires. Sí es cara. La factura de los aires es cara, comprar los aires. Pero la factura más cara es pagar la energía eléctrica. Esa es cara, ¿verdad? Entonces, yo tengo fe que el Señor nos va a regalar algo bonito, ¿verdad? Yo estoy investigando, buscando, porque quiero que hagamos el trabajo completo. Cuando yo le digo completo es en el techo del templo poner paneles solares, ¿verdad? Para que la energía no la paguemos a CLESA, sino que la generemos aquí mismo, la energía que va a utilizar los aires. Ustedes no saben, en la iglesia hasta ahorita se pagan aquí $380 mensuales de energía eléctrica, ¿verdad? Es una factura grande, no es poquito, ¿verdad? Entonces, para poder meter esos aires nos llegaría quizás como unos $700 mensuales, ¿verdad? Es caro la energía eléctrica. Entonces, he estado yo pidiéndole a Dios sabiduría, ¿cómo lo hacemos? Si la logramos generar, nos bajaría. Quizás no pagaríamos ni 380, bajaría hasta eso pudiéramos tratar de generar para que fuera el costo más alto, más bajo. El costo alto es la compra del equipo, pero ese equipo, según lo que me han dicho hasta ahorita, dura unos 20 años. El costo inicial es alto, pero como le digo yo, Dios sabrá. Hay que esperar el tiempo de Dios. Estamos a 3 años, estamos a 42 cuotas de terminar de pagar el crédito de la propiedad. Estamos a 3 años, 5 meses, 6 meses, ¿verdad? Y en el tiempo del Señor las cosas se van a dar. Cuando Él quiere, se dan. Vamos a ver la palabra del Señor. Quiero tratar de explicarle esto, pero me interesa, hermanos, que usted abra su mente. Son conceptos, a mí el apóstol Pablo nos las pone un poco difícil, ¿verdad? Porque tenemos que manejar algunos conceptos que algunas veces nos cuesta manejarlos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la ley. Quizás muy poco nosotros predicamos acerca de la ley, les hablamos acerca de cuando usted oye la palabra ley, ¿verdad? Cuando usted oye la palabra ley tiene que remontarse al Antiguo Testamento. Los libros de la ley, ¿cómo dice el corito? ¿Cómo dice Marosa? Son 5. ¿Cuáles son los libros de la ley? Poco los estudiamos. Sería interesante un día, o no un día, un tiempo, ponernos a estudiar la ley, ¿verdad? Porque, o sea, no significa que porque no estamos bajo la ley no es palabra de Dios, es palabra de Dios. Está dentro de los libros inspirados y es importante conocer, es necesario saber, porque de repente nos preguntan y no hayamos cómo responder. Entonces, el capítulo 6 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo trató de explicarnos, véngame para acá, así la esencia, trató de explicarnos que ahora que usted es cristiano, que ahora que usted ha nacido de nuevo, que ahora que el Espíritu Santo vive en usted, ahora usted, y eso es bien importante que usted lo entienda, ahora que usted ya recibió a Cristo, ahora que usted ya nació de nuevo, ahora que ya es nueva criatura,
El pecado, el tema principal del capítulo 6 es que el pecado ya no lo gobierna. El pecado ya no lo gobierna. Porque ese es el tema del capítulo 6, el pecado. O sea, está diciéndole al creyente, al cristiano, al nacido de nuevo, al que es nueva criatura, que ahora el pecado ya no lo gobierna, que ahora ya usted es una nueva criatura, que ya usted ya no es esclavo del pecado. Porque yo se lo traté de repetir y se lo voy a tratar de repetir otra vez. Algunos pensamos, hermanos, que el pecado que no podemos dejar de pecar. Que el pecado nos sigue arrastrando y el pecado nos sigue golpeando. El problema no es que usted no tenga capacidad de ya no pecar. El problema es que algunas veces no, me voy a incluir yo, algunas veces nos gusta. Algunas veces nos gusta. Ahora estábamos trabajando aquí, hemos estado trabajando, como no hubo energía eléctrica y no pude trabajar, ya tenemos días de estar trabajando y algunos que ya ni saben. Estamos haciendo hoyo por ahí, estamos metiendo una tubería. Y vino el hermano Jorge. Todos conocen al hermano Jorge, ¿va? Y saber cómo salió un tema, pero estábamos hablando de los homosexuales. Y yo le dije, no le voy a hablar de eso porque no es el tema ese. Pero yo le dije, el problema es que les gusta eso. O sea, el que es así, no es que Dios lo hizo así, ese era el tema. Porque me dice el hermano, es que hay algunos que ya nacieron así, y le digo, no, hermano, no. Porque si nosotros decimos que ya nacieron así, significa que Dios lo hizo así. Y la Biblia dice que todo lo que Dios hizo es bueno. El problema es que en algún momento de la vida tuvieron capacidad para tomar decisiones y a ellos les gusta eso. Y se inclinaron hacia allá. Yo no digo que no hay perdón divino, no hay perdón de Dios. Dios puede perdonar cualquier pecado. Pero el problema es que ellos se inclinaron. Yo no puedo decir que alguien que le guste robar, Dios lo hizo ladrón. No, él decidió. Entonces, el problema del pecado, hablando del pecado, es que hermanos, es bien importante que entendamos que ahora ya usted no está sujeto. Nadie me puede decir a mí es que no puedo dejar de hacer eso. Sí puede, porque la palabra del Señor dice que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas dice que ya pasaron. Y también Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo con mi propia fuerza no lo puedo, pero en Él sí. Entonces, porque así comenzó capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Así comenzó. Y el apóstol Pablo votó ese argumento de algunos que, mire, de todas maneras, como estamos bajo la gracia, podemos seguir pecando y pecando y pecando y no pasa nada. Y la meta es que ahora que yo ya estoy en Cristo, que el Espíritu Santo vive en mí, la persona del Espíritu Santo vive en mí, Él me da la capacidad para alejarme de aquello que no sirve, de aquello que me afecta, de aquello que me estorba, de aquello que me roba la paz. Y véngame para acá, levante su rostro. Quiero decirle algo, hay cosas que nosotros pensamos que no es pecado. No, es que esto no es pecado. O sea, nosotros tenemos nuestra propia ley, tenemos nuestra propia Biblia.
¿Y por qué nosotros decimos es que esto no es pecado? Porque ya le dije yo, nos gusta hacerlo y decimos, no, no hay problema. Mire, hermano, hay gente que dice, es que una copita, mire, allá en el colegio de teología donde estábamos estudiando, hermanos, llegaban estudiantes y agarrábamos ese tema de repente y se convertía en un pleito porque habían estudiantes que querían decirle que emborracharse se puede, pues. Mire, si mismo Jesucristo convirtió el agua en vino. Y agarraban ese tema, hermano, tremendo, queriendo demostrar bíblicamente. Hay un versículo en Timoteo donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no tomes agua, toma vino. Ahí está. Y los que quieren emborrachar decían, mire, aquí tenemos argumentos donde la palabra del Señor dice a Timoteo, el apóstol Pablo le está diciendo que en lugar de agua tome vino. ¿Cuál era el problema de Timoteo? Era un problema digestivo. Medio Oriente, la dieta de ellos es bien diferente a la nuestra. Le garantizo yo que aquí en Occidente, donde vivimos nosotros, alguien que ha tenido adicción a tomar, se va y se mete media botella de vino, la agarra, hermano. La agarra. No lo para. No lo detiene. Entonces, o sea, tenemos que ubicarnos. Entonces, la intención del apóstol es demostrarnos en el capítulo 6 de que ahora ya no estamos sujetos y que dice antes este cuerpo o nuestros miembros estaban vendidos al pecado y le servíamos al pecado. Ahora esos mismos miembros ahora hay que ponerlos como instrumentos para honra, instrumentos para la gloria de Dios. Ese es todo el argumento del capítulo número 6. Que el pecado ya no nos debe de tener de esclavos. La palabra del Señor dice allá en los evangelios, donde mora el Espíritu de Dios, dice, allí hay libertad. Hay libertad. Entonces, allí terminó el apóstol Pablo el capítulo 6, y en el capítulo 7, regáleme un segundo, hermano. Capítulo 7. El apóstol Pablo ha traído un debate y es casi el centro, el corazón de la carta a los romanos, porque está tratando el apóstol Pablo en la carta a los romanos de meternos, que la salvación es por gracia. Que la salvación es por gracia. La carta a los romanos, ese es el tema principal. Que por la muerte de mi Señor Jesucristo nosotros quedamos justificados delante de Dios. Porque el punto no es, el problema no es con, óigame, por favor, no es con nosotros. El problema era con un grupo religioso que se llamaban o se llaman judaizantes. Y un montón de gente, hermanos, que están en el judaísmo todavía, que todavía están en el Antiguo Testamento, queriéndonos, póngame atención, queriéndonos salvar por medio de la ley. Y yo se lo decía hace un momento, o sea, la ley no es que nosotros la vamos a desechar y decir, ya yo no quiero saber nada de la ley. La ley nos sirve para aprender, para conocer, para saber. Pero la ley nos sirve, póngame atención en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando le hablo de la ley, le estoy hablando del Antiguo Testamento. La ley no me sirve para salvarme. Porque hay un montón de gente, hermanos, aferrados y necios, queriendo que guardemos la ley. Nadie la pudo guardar. Nadie se pudo salvar. La ley nunca fue para salvarse. La ley no tiene capacidad para salvar a nadie, no puede salvar a nadie. La ley fue para que el hombre, el ser humano, entendiera que estaba pecando.
Porque si no hay ley, ¿cómo descubro yo que lo que estoy haciendo está mal? La ley fue para que conociéramos que estábamos pecando, éramos pecadores y necesitábamos perdón. Necesitamos redención. Necesitamos ir a Cristo. Necesitamos la sangre de Cristo. Necesitamos el sacrificio de Cristo. Ese es todo el punto. Capítulo 7. Lea conmigo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? El apóstol Pablo menciona aquí esta palabra, hermanos, no la había visto yo, no la había mencionado, como que ya se siente un poquito más en confianza. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo, oiga, ahí está entre paréntesis eso, cuando aparece eso entre paréntesis, se cree que es una información complementaria que algunas veces no aparece en los escritos originales. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Por eso le dije yo, el pleito no es con la iglesia. El pleito no es con los cristianos, el pleito es con los judaizantes, el pleito era con los del judaísmo, con la religión vieja que él practicó. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Oiga, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Regáleme un segundo. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de la carta a los romanos no está hablando del matrimonio. Él no está hablando del matrimonio. Está tratando en el capítulo 7 de mostrarnos a nosotros, a los cristianos, a los que ya nacimos de nuevo, a los que fuimos redimidos con la sangre de Cristo, a los que ya fuimos declarados justos, ya fuimos justificados porque creímos en Él. Está tratando de demostrarnos y está tratando de comprobarnos de que nosotros ya no estamos sujetos a la ley. Y lo hace tratando de comparar, hermanos, la ley del matrimonio. Y lo hace tratando de explicarnos cuando nosotros casamos a alguien, dentro del enunciado del matrimonio, ¿sabe cómo decimos? Y hay algunos que en son de broma le agregan. Cuando nosotros casamos a alguien, decimos nosotros al final, ya cuando ya casi está terminando todo, lo que Dios unió. Y algunos dicen, lo que Dios unió no lo separe la suegra, ¿va? Cuando dice el enunciado, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, significa que ¿quién es el único que lo puede separar? ¿Y cuándo lo separa? Cuando uno de los dos cónyuges fallece, muere. O sea, es de la única, hermanos, es de la única manera que ya sea la esposa o ya sea el esposo, es de la única manera que queda libre para poder casarse una vez más. De la única manera es cuando su cónyuge, cuando su marido, cuando su esposo se muere o su esposa se muere. Legalmente
Delante de Dios no hay otra manera. Entonces, lo que está queriendo comparar el apóstol Pablo, insisto, se lo vuelvo a decir yo, es que, hermano, es de que cuando la persona muere, ya esa ley que la hacía estar unida a él o a ella, queda abolida, queda terminada. La muerte es la razón. Entonces, le explico esto de una manera bien sencilla. Hay un señor, hay un joven, hay una persona que mata a alguien, le quita la vida a alguien, ¿verdad? Esa persona va a la cárcel, va a prisión y está ya en prisión esperando, hermano, a ser juzgado por la ley. Va a ir delante de un juez, se va a hacer una audiencia, se va a hacer una corte. Ese hombre, hermanos, allí en esa audiencia se va a juzgar. Si se encuentra culpable, pues tiene que haber un veredicto en contra de él y hay una pena que pagar, y si se encuentra argumentos, puede salir en libertad. Ese hombre es culpable porque mató a la otra persona, pero él tiene que enfrentar la ley. Tiene que ir a pagar lo que él ha hecho. Pero un día antes del juicio, estando preso, ese hombre muere. Hermana Gloria, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se murió. Hermana Gloria, ¿qué pasa con el problema? ¿Perdón? Hasta ahí llega. Hermana Mailing, ¿qué pasa? ¿Y qué hay que hacer legalmente ahí? ¿Hay que agarrar en el ataúd y llevarlo delante del juez? ¿Ah? En el momento que el imputado se llama, o diputado, en el momento que el imputado fallece, ¿qué pasa en ese momento, hermano? ¿Ah? Se acabó la ley para él, pues. Porque no van a ir a traer al papá de él, o a los hijos de él, o a la esposa de él. No, el que estaba acusado, el que había hecho el problema era él. Entonces, en el momento que esta persona fallece, en el momento que esa persona muere, hasta ahí llegó el problema. Ya no hay más ley. Se acabó el problema. Y eso es lo que está tratando de demostrarnos el apóstol Pablo en el capítulo número 7. Y utiliza la figura del matrimonio. La pareja se une, el esposo se une a la mujer se une al esposo, y quedan en un compromiso, ¿no? Por supuesto que, hermano, el matrimonio que no se puede disolver es el matrimonio religioso, el matrimonio cristiano. Porque el matrimonio civil, por eso es que hay muchos que no se quieren casar por la iglesia, porque el matrimonio civil, la hermana Mailing publica ahí, se hacen divorcios. Y yo cuando inscribo al IVA a una persona le digo, inscribirse en el IVA es como el matrimonio, le digo yo. Inscribirse no cuesta, el matrimonio, casarse no cuesta, divorciarse es un lío igual, desinscribirse del IVA es un lío, les digo yo. El inscribirse en el IVA es como el matrimonio. Desinscribirse del IVA, decirle a usted Hacienda, sabe que ya no quiero ser contribuyente, le piden hasta la última magnífica que puede tener. No quieren que se desinscriba la gente, porque ellos quieren que la gente siga pagando impuestos. Entonces, el apóstol Pablo dice, versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido,
mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, yo ya se los dije, la mujer, si se le muere el marido, ella puede volver a casarse sin ningún problema. Sin ningún problema. Si alguien viene a su pastor y me dice, hermano pastor, quiero casarme con ella, lo único que yo tengo que hacer, bueno, les exijo yo, deberían de traerme el acta del matrimonio civil, el matrimonio civil. Pero lo único que yo debo de hacer es investigar. Si ya son personas adultas que ya un día se casaron, tengo que investigar si no han sido casadas por un sacerdote o por un pastor. Porque hay una ley espiritual. Porque ya le dije yo, la ley terrenal lo separa. Lo separa y no hay problema. Pero la ley divina no. Si ya alguien contrajo nupcias, matrimonio en una iglesia católica, en una iglesia ante un pastor, ante un sacerdote, ya no se puede volver a casar. ¿Qué es lo que hay que esperar? Que se muera, dice la hermana Sandra. O sea que ya cuando pare las patas, la vamos a casar. Solo hay dos razones por las cuales se puede volver a casar. Una es, si es hembra, que se le muera el esposo con el que estaba casada. Y si es varón, que se muera la esposa con la que estaba casada. Y la otra causa, no estamos hablando de esto, pero surge el tema, es que dice la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, que si la persona adulteró con otro o con otra, también se puede casar. Que eso se vuelve un problema, hermano. Porque los que quieren casarse con otra andan diciendo que su esposa o su esposo se fue con otra y adulteró, y a veces ni hay pruebas. Entonces, en el momento que el cónyuge, que el esposo o que la esposa muere, ella queda libre o él queda libre. Se puede volver a casar, se puede volver a casar. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida, oiga, versículo 3, así que si en vida el marido se uniere así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Si ella, teniendo vivo al marido, aunque no esté con él, se casa con otro, está adulterando. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Verso 4, pero esto es lo más importante, esto es lo más sagrado. Verso 4, así también vosotros, hermanos míos, óigame, habéis muerto a la ley. ¿Cómo? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Véngame para acá. Cuando Cristo murió, ya lo vimos hace unos días, cuando Cristo murió, regáleme esa atención, esto es bien importante. Usted y yo, nosotros ya morimos en Cristo. En Cristo ya morimos. Y ya en Cristo ya resucitamos. Por eso el Señor dice que somos nueva criatura, y a algunos nos ha costado entender esto. Cuando usted recibió a Cristo, nos unimos a Cristo. ¿En qué? En su muerte. Cuando Él lo crucificaron, estamos unidos, nosotros estamos muriendo en Cristo. Y cuando Él resucitó, nosotros también estamos resucitando en Cristo. Por eso ahora usted y yo somos nueva criatura. Entonces la palabra de Dios, versículo 4 del capítulo 7 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando no éramos cristianos, cuando no habíamos recibido a Cristo, ¿verdad? Hermanos,
la ley del Antiguo Testamento estaba viva en nosotros, porque nosotros no habíamos muerto en Cristo. Pero ahora que ya nosotros morimos en Cristo o morimos con Cristo, ahora ya no estamos sujetos a la ley porque ya morimos. Ya esa ley ya no tiene efecto sobre nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que usted ya no está bajo la ley, sino que está bajo la gracia, está bajo Cristo o está en Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar en el capítulo número 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando a Cristo lo estaban crucificando y Él estaba muriendo, nosotros estábamos muriendo con Él o estábamos muriendo en Él. Nosotros nos identificamos en dos cosas con Cristo, y en su muerte y en su resurrección, que es la simbología del bautismo. Entonces, eso es bien importante que usted lo entienda, que usted lo comprenda, porque usted no entiende cómo es eso, y la gente lo quiere andar acusando y lo quiere andar metiéndolo en problemas. ¿Por qué no estoy bajo la ley? Porque yo ya morí a la ley. Y ahora ya morí a la ley y ahora vivo a la gracia de Jesucristo. Y allí lo dice Romanos 7:4. Sí, también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Y cómo es que morimos a la ley? Mediante el cuerpo de Cristo. Oiga, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. De Él somos, ya no somos de la ley. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. ¿Para quién? Para Dios. Verso 5, explico un poquito más, le robo unos minutos. Porque mientras estamos en la carne, óigame, explica el apóstol, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Mire, ¿cuál es la diferencia, hermano? Cristo en nosotros. Que ya morimos en Cristo, que ya recibimos a Cristo, que ya Él murió por nosotros y en Él nosotros morimos también, porque lo dice Él bien claro, porque mientras estamos en la carne, esto significa, la expresión estábamos en la carne significa que no habíamos recibido a Cristo, que no habíamos nacido de nuevo, que no habíamos sido perdonados, que no habíamos sido lavados con la sangre de Cristo, porque mientras estamos en la carne, siendo inconversos, no habiendo nacido de nuevo, ¿qué pasaba? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Era nuestra vieja manera de vivir todo el comportamiento antes de venir a Cristo. ¿Qué fue lo que generó ese cambio de mentalidad en nosotros? ¿Qué fue lo que generó ese cambio de acción en nosotros? ¿Qué fue lo que generó en nosotros el deseo sincero de ser diferente? A nosotros no nos rige, mire, yo me voy a portar mal porque si no me porto mal no estoy guardando la ley y no me voy a salvar. No, hermano. El Espíritu de Dios que ahora mora en mí, vive en mí, me da el entendimiento y me da la capacidad para poderle decir al pecado no. Alto ahí. Ya no me gobierna el pecado, capítulo 6. Ya no estoy sujeto al pecado. Ahora vivo una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora ya fui perdonado, ya fui lavado, ya el pecado ya no me manda, ya no me gobierna. Antes de haber conocido a Cristo, sí, en aquel tiempo todos vivíamos desordenadamente y vivíamos haciendo la voluntad de la carne. Versículo 6, pero ahora, mire qué bonito, termino con esto. Pero ahora, versículo 6, pero ahora estamos libres de ¿qué, hermano? Póngame atención. Y yo se lo explico y se lo vuelvo a decir. No significa que ahora estamos libres de la ley y vamos a empezar a hacer de todo lo que queramos hacer. Entonces no somos cristianos. Ahora como cristiano, usted se siente incómodo cuando quiere hacer algo incorrecto. No está tranquilo. Entonces la palabra le dice, pero ahora estamos libres de la ley, o sea, la ley ya no nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque ya morimos a ella. Ahora ya no nos gobierna la ley, ya no estamos bajo la ley. Ya esa ley que teníamos antes ya se perdió, se acabó porque morimos en Cristo. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué? Por haber muerto
para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Cuál es el régimen nuevo? Del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando la palabra de Dios habla de la letra, se está refiriendo a la ley. Ahora ya no estamos bajo la ley. Ahora ya no estamos bajo el régimen de la letra, sino que estamos bajo el régimen del Espíritu. El Espíritu es el que vive en nosotros, el que mora en nosotros, el que nos gobierna a nosotros, el que nos lleva hacia adelante. Hermanos, conclusión, ya no estamos bajo la ley. Ya morimos a la ley. Ahora estamos, ¿verdad?, libres de esa ley, porque morimos a la ley. Ahora nos gobierna Cristo Jesús. Ahora estamos bajo la gracia y estamos bajo el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? ¿Verdad? El pacto de la gracia. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, nos trajo perdón, salvación, justificación, vida eterna. Ahora somos salvos por gracia. Hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es bien importante que manejemos estos términos, que conozcamos estos términos y que nadie nos ande asustando con nada. Regálele un fuerte aplauso al Señor.